Bueno, y la norma que permite el retiro de fondos de las AFPs está que va y viene del Legislativo al Ejecutivo, y esta vez el Congreso, por insistencia, aprobó el retiro del 25% de los fondos para poder acceder a una vivienda. Pero hay muchas preguntas que ustedes seguramente se están haciendo en torno a este tema, y René Gastelumendi las responde en el siguiente reportaje. Por 87 votos a favor y ninguna abstención, durante la semana que se fue, se aprobó una norma que permite que todas las personas afiliadas al sistema privado de pensiones, a cualquier edad, pueden retirar hasta el 25% de su fondo para comprar una primera vivienda o amortizar un crédito hipotecario pendiente de pago. La bondad de esta norma es que ayuda al afiliado a consolidar su patrimonio, porque la idea de los modelos previsionales, es asegurar que las personas, cuando lleguen a la edad de jubilación, tengan, digamos, condiciones de vida dignas. Y es patético ver cómo personas, cuando llegan a los 65 o 70 años, ni siquiera tienen un techo propio. Si uno lo ve desde la perspectiva del sistema de pensiones, del sistema de seguridad social a largo plazo, esta medida es muy negativa, porque sigue destruyendo y desnaturalizando la naturaleza de este ahorro a largo plazo. Si uno lo ve desde la perspectiva del trabajador, que efectivamente podría acceder a una hipoteca y tener una casa, efectivamente de ese ángulo, este es un beneficio probablemente inesperado para miles de peruanos. Hay que aclarar que la norma es inaplicable para una segunda propiedad. Si una persona tuvo alguna vez un inmueble, lo compró, lo vendió, o es copropietario, qué sé yo, efectivamente no se va a beneficiar. Pero bueno, así quedó por el consenso, ¿no? Para más adelante probablemente el próximo Congreso podrá hacer algún ajuste. A pesar de la limitación, la medida ha agitado el gallinero bancario, porque es un hecho que los préstamos hipotecarios y las cuotas iniciales van a proliferar. También el mercado inmobiliario se verá revitalizado. Los bancos ahora van a poder dar más hipotecas, porque ahora resulta que hay más peruanos en capacidad de haber generado un ahorro mínimo para la cuota inicial. Entonces se estima que alrededor de 200.000 peruanos van a ser los beneficiados por esta medida. Tampoco es una proporción gigantesca, ¿no? Sin embargo, esto puede comprometer cerca de 2.000 millones de dólares que van a ser retirados del sistema privado de pensiones en los próximos años. A los bancos les conviene en la medida de que van a poder dar más créditos, pero estos créditos van a tener que ser evaluados, ¿no? Porque por más que tú tengas tu 25%, si tú no tienes trabajo o el sueldo que ganas es muy poquito, el banco no te va a dar crédito, ¿no? Tenemos hoy día en la economía una desaceleración que se ha venido observando ya desde los últimos 3 años, y el sector construcción es uno de los más golpeados. Y esto obviamente ha afectado también el crecimiento de las hipotecas. Con esta medida, literalmente, el Congreso les está dando al sector financiero 200.000 trabajadores por lo menos que van a poder acceder a hipotecas en los próximos 2-3 años, ¿no? Como bien dice nuestro analista consultado, del universo de poco más de 6 millones de afiliados, el 80% todavía no tendrá el fondo suficiente para acumular una cuota inicial, pero solo es cuestión de tiempo, siempre y cuando el afiliado no pierda su empleo. Estamos pensando, digamos, una alternativa que ayude a la gente para cuando haya acumulado un monto determinado. O sea, como quiera que son cuentas individuales de capitalización, efectivamente va a variar el monto que la gente tenga acumulado, pero esta puede ser incluso hasta un incentivo para que la gente, digamos, se anime a ahorrar para sus cuentas previsionales, porque sabe que le va a dar un sentido de utilidad incluso antes de la edad de jubilación, ¿no? En este punto hay coincidencia, pues se trata de una manera de hacer tangibles los beneficios del ahorro previsional y por ende fomentarlo. Hasta hace unos meses, el trabajador en el Perú, cuando usted le preguntaba, ¿sabe lo que es su cuenta de ahorro en AFP? La mayor parte te decía, no tengo idea. Pero con estas cosas, el sentido de pertenencia, el sentido de que esa cuenta sí es mía. Resulta que la puedo retirar para comprar una vivienda con una hipoteca. Resulta que cuando yo me jubile podría sacar el 95.5%. Eso, digamos, es el efecto positivo de las medidas, porque ahora resulta que todos los trabajadores se han dado cuenta que tienen una cuenta de ahorro a largo plazo. Ahora, pero ¿por qué el 25% y no el 50%? ¿Cuál es el sustento para el porcentaje acordado? Esa fue una crítica que hizo justamente el ministro de Vivienda la semana pasada.
¿Por qué no 24, no 28? ¿Tú crees que hay algún sustento técnico de decir 25? A alguien se le ocurrió 25. Creo que actuar en esa manera, ¿no?, de poner cifras sin tener el sustento técnico no es una buena señal para el mercado. Siempre es posible, o sea, había que determinar un número, ¿no? O sea, y ese número fue fijado en 25% para garantizar, digamos, de que la diferencia, el 75%, siga como sustento, digamos, para la cuenta individual que garantice una pensión. Entonces, por eso alguien planteó el 25% y fue aceptado. La letra chiquita, digamos, de esta norma es la inevitable consecuencia en el cálculo posterior al retiro del 25% de lo que sería nuestra pensión. La cosa no es tan simple como restarle la cuarta parte. 1% de rentabilidad en 20, 25 años representa aproximadamente entre 20 y 25% más de pensión. Entonces, si yo le quito al fondo el 25% para la vivienda, entonces, si yo esperaba, por ejemplo, mi pensión esperada era de 1.000 soles, con este retiro, probablemente mi pensión esperada se va a caer 60 o 70%. O sea, en lugar de recibir 1.000 soles... O sea, no solamente 25% menos. No. Como no va a poder acumular ese 25 en capitalización, probablemente cuando yo me jubile, en realidad voy a recibir solo 300 o 400 soles. Entonces, lo que está pasando es que el beneficio presente de la cuota inicial de una casa, en realidad, a largo plazo significa que yo voy a tener una pensión 50, 60, 70% menor. Es decir, cuando ya sea viejito y me jubile, en lugar de recibir 1.000 soles, voy a recibir 300 o 400 soles, ¿no? Otra crítica que subyace a esta medida es la suerte de canibalización que está sufriendo el sistema privado de pensiones, desnaturalizando su función, proveer de un ingreso digno a los adultos mayores sin afectar el tesoro público. Mucha gente, digamos, que no tiene ingresos altos, que está, digamos, con un sueldo promedio de 1.500, 2.000, 2.500, si hace esto no va a poder recuperar en su pensión 2.000, probablemente termine recibiendo 400, 500 soles. Entonces van a entrar pues dentro del esquema de pensión mínima y va a ser el Estado el que va a tener que cubrir la diferencia para que tengan un estándar de vida. Es verdad, ¿no? Y ese es un beneficio. Dentro de todo lo negativo como para el sistema de pensiones a largo plazo, en el corto plazo hay un beneficio tangible y hay que reconocer, ¿no? Lo que estamos haciendo con eso es mejorar las condiciones para que ese jubilado, cuando está en edad más crítica, que son los 65, 70 años y ya no tiene empleo, pueda asegurarse tener una vivienda propia, porque además no hay mejor inversión que tener una vivienda. Entonces, sí, es atípica la fórmula respecto de la tradicional forma de enfrentar los sistemas previsionales, pero el fondo es el mismo, es decir, aseguremos condiciones de vida digna para una persona a la edad de jubilación. Se tiene que ser consciente de que se va a caer fuertemente el valor de la pensión que uno podría esperar. Entonces tiene que ser consciente que esa casita efectivamente la tiene que vender para poder tener una pensión más alta. La medida de Marra se suma a la también aprobada posibilidad de que los jubilados retiren el 95.5% de su fondo, dejando el resto, el 4.5%, para el salud. Pero lo más importante, el Pleno del Congreso podría aprobar también la actualización hasta el 2016 del bono de reconocimiento. Esto es un derecho del trabajador, no es dinero de tesoro público, no es dinero del Estado. Es lo que se le descontó al trabajador mes a mes en el Sistema Nacional de Pensiones, su 13% de su planilla, y se le dijo que si es que en algún momento decidía pasarse a la AFP, se le iba a dar su bono de reconocimiento, que no es otra cosa que, digamos, sus aportes actualizados con índice de precios al consumidor que es 3%, que en realidad es poquísimo, versus lo que dicen las AFPs en la rentabilidad, que puede ser 8 o 9%. Es bueno en el sentido de que efectivamente pues, muchos trabajadores han aportado desde el 2012 en adelante durante 20 años, ¿no? Entonces, 15 años, 10 años, entonces es bueno que se les reconozca, ¿no? Pero estas medidas igual van a terminar cargando al Estado, es decir, más dinero del presupuesto público que podía ser para carreteras, para colegios, para hospitales, va a tener que ser destinado para el pago de pensiones. Se trata, sin embargo, de una norma que lamentablemente solo le compete al 25% de la población económicamente activa, a solo 3 de cada 10 peruanos que trabajan. El gran reto, el pendiente de siempre, es la todavía utópica formalización.
Necesitamos repensar todo el sistema previsional, tanto el público como el privado. Hay muchas deficiencias, muchos abusos, pero el mayor abuso ya como país es tener al 75% de nuestra población económicamente activa marginada del sistema previsional. Y esa es una gran reforma que creo que se debería emprender para el próximo gobierno. Es el momento para ponernos a pensar en serio y en función a eso se haga una comisión con especialistas, con gente de Fuerza Popular, con gente de la izquierda, con gente de la derecha, con el partido de gobierno, y se determine qué es lo mejor para el Perú. Este es un tema que pondrá a prueba la capacidad de concertación de nuestra clase política. Veremos si el Congreso nuevo tendrá la altura que el país espera.